Y esta tarde de sábado hemos disfrutado de una visión retrospectiva y muy poco cubierta últimamente por los medios de comunicación, que es la de los llamados los niños de la guerra. Estamos con Ana Cepeda. Ana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Presentando tu libro Harina de otro costal, que es, de alguna manera, cumplir el deseo de tu padre, que quería que su experiencia fuera conocida, sobre todo. Sí, él dejó un manuscrito y sobre todo quería haber publicado esto antes de morir, evidentemente, pero lo dejó incompleto y después de muchos años he conseguido yo sacarlo adelante. Ana, ¿y qué prima más en la historia? Los recuerdos de un niño de cuando él fue llevado a Rusia, los recuerdos que ahora comentaremos cuando volvió a España. ¿Cuál es el denominador común? El denominador común es una crítica que hace al sistema estalinista y sobre todo al poco apoyo que él encontró por parte del PCE de aquel entonces. El libro está bastante centrado en hacer un poco la crítica contra ese sistema que se desentendió de los niños que tenía que haber cobijado. No solo cuando eran niños, sino también comentas tú que tu padre le ofrecieron un trabajo después allí mismo en Rusia, en la embajada argentina, y la recomendación de Dolores Ibarri pues no fue precisamente buena, sino todo lo contrario. Sí, porque él, digamos que estaba fuera del entorno español, él ya no quería saber nada del PCE, no se consideraba una persona bajo su ala y él, digamos que huyó de todo lo que era su entorno. Por lo tanto, él cuando fue a la embajada argentina a pedir trabajo, recibieron en la embajada una carta diciendo que Pedro Cepeda era persona non grata, que por favor no le contrataran. Ana, de alguna manera, Harina de otro costal desmitifica muchas de las cosas que últimamente habíamos creído. Sí, por supuesto. Aquí yo creo que hay todavía mucha gente que piensa que tanto Dolores Ibarruri como todo el entorno que había en aquel entonces de la cúpula del PCE era gente que había luchado en España por la democracia, en cierto modo que dejaron, digamos, esa imagen, pero lo que no se ha contado es qué pasó con esta gente que salió de España en el año 39 cuando acabó la guerra civil y a qué se dedicaron. Y desde luego a ayudar a sus compatriotas, no. Solamente a los que estaban bajo su mando, lo que hacían, lo que ellos decían. Por tanto, no tenía nada que ver con una democracia que ellos defendían. Imitando un libro famoso, La forja de un rebelde, yo me atrevería a decir que la historia que cuentas en Harina de otro costal es la historia de un rebelde. Sí, él era rebelde por naturaleza, a la fuerza, pero él salió de aquí con casi 15 años, él se relacionaba con gente muy mayor y era bastante fiel a sí mismo y a sus ideas. Por tanto, él, si le costaba la muerte o incluso la libertad, pues no iba a prescindir de decir lo que él pensaba, y era que él no estaba de acuerdo para nada con aquello. En el trasfondo de estos papeles que dan origen a Harina de otro costal está algo todavía que has comentado más grave, que eran dos hermanos los que en teoría, para librarse de los horrores de la guerra civil, iban a estar en Valencia, pero mejor que lo cuentes tú. Sí, mi abuela los mandó a Valencia para, digamos, protegerles de los bombardeos que había en Málaga en el año 36 y ella les mandó a casa de su sobrina, porque en Valencia las cosas estaban mejor. Lo que ella no sabía es que su sobrina, casada con un señor afiliado al PCE, iba a desentenderse de sus primos y entonces, claro, este señor lo que hizo fue meterles dentro de un orfanato regido por el PCE. Cuando empezaron los bombardeos también en Valencia, empezaron a evacuar niños y mi abuela nunca dio el consentimiento de que se llevasen a sus dos hijos. Cuando llegaron a Crimea, que fue el primer sitio donde llegaron,
tuvieron una medición de conocimientos por parte a mi padre y a mi tío Rafael. Mi tío no había estudiado, era 2 años más joven, y mi padre sí. Y decidieron que mi tío iba a Leningrado a trabajar como peón y mi padre se que iba a quedar en Moscú a ser perito de máquinas textiles. Los separaron. ¿Tú qué artista? Porque se está hablando mucho de que aquí no hay solo una película de cine español, sino posiblemente una serie para alguna televisión. ¿Tú qué rostro pondrías al protagonista, a tu padre, en la ficción? Pues desgraciadamente, a quien hubiese encarnado muy bien a mi padre hubiese sido Alex Angulo, pero es que ha muerto recientemente. Pero es que tiene el perfil pequeñito, calvo, así como muy pispireto, muy movido. Ese hubiese sido el perfil del actor que podía haber encarnado a mi padre, pero desgraciadamente ha fallecido hace poco. Todavía en las presentaciones del libro comentabas tú que te has encontrado alguno, por decirlo, de la vieja guardia, que las verdades nunca sientan bien. Sí. Todavía hay gente que está luchando un poco por creer que esas ideas siguen siendo las buenas o las que les han inculcado, y están aferrándose a esa idea y no quieren por nada del mundo que nadie venga después de tantos años a decirles que todo aquello en lo que ellos han creído era falso y era mentira. Pero que no se piense la gente que en esta historia contada por el protagonista en primera persona, aunque la has compilado tú, solo hay drama. También hay humor, porque nos comentabas la historia de un gitano muy particular. Sí, mi padre coincide con un gitano en uno de los campos de concentración, y el gitano cuenta cómo consigue él hacer lo mínimo posible, no trabajar. El gitano, para empezar, no se pone el gorro de preso. El gitano se pone su sombrero de la ancha sí o sí. Y aunque le costara palizas estar en el calabozo, él seguía con su sombrero. Y el gitano era muy gracioso porque él lo que tenía una táctica, y era que a la ciudad a la que le llevaban, se llevaba su tribu detrás. A la tribu se afincaba en la ciudad de alrededor del campo de concentración, y en esa ciudad empezaban a faltar gallinas, sábanas, etcétera, etcétera. Entonces no tenían más remedio que cambiar al gitano a los pocos meses. Entonces al final el gitano se iba pasando de campo en campo sin dar un golpe. O sea, era bastante gracioso. La gente estará escuchando la música. Bueno, estamos, por si no lo he dicho, en un local que recomiendo personalmente a todos, que es Microteatro, donde la cultura, donde las obras de teatro, de las que no cansan, porque duran poquito y además se puede tomar una copa, pues ahí estamos. Y los que quieran hacerse con el libro, Harina de otro costal, o tener más información sobre él, ¿tenéis alguna página web? Sí, en Queimada Ediciones, que es la editorial, es www.queimadaediciones.es. Pueden hacer el pedido y mandan en un servicio express de 24-48 horas, se manda. Y si no, en Google, Harina de otro costal, Ana Cepeda, y salen un montón de librerías que lo tienen ya disponible. Ana Cepeda, pues que tu obra sirva para ampliar el conocimiento que falta nos hace a todos los españoles. Sí, muchísimas gracias por darme la oportunidad de difundir esta historia, que además de ser la de mi padre y es algo personal, creo que se contribuye a hacer historia con H mayúscula. Pues muchas gracias a ti. Gracias.